Y secretario general de la bancaria, está Sergio Palazzo con nosotros. Buen día, ¿cómo está, Sergio? ¿Qué tal, Matías? Un saludo a todos los oyentes, escuchas, miradores del programa. Sí, ahora es la palabra es audiencia, ¿viste? Audiencia. Comunidad, no sé, como es una serie de palabras que vienen a reemplazar lo que antes eran los oyentes o los televidentes y demás. Sergio, lo primero que te quiero preguntar es por este concepto de lo peor ya pasó, que anunció el gobierno, bueno, Milei anoche en esa cadena nacional en la que enviaba el presupuesto al Congreso. ¿Qué ves en el gobierno por estas horas y en ese anuncio? La reflexión sobre el mensaje presidencial de anoche es que la zanahoria delante, bajo el concepto de lo peor ya pasó. Esa frase se la escuchamos a Macri, se la escuchamos al menemismo y se la escuchamos cada vez que una política fracasa en la Argentina. Fíjate que es la segunda frase que sacan del arcón de los recuerdos cuando las cosas están muy mal. La primera fue lo de Nisman en Moreno, la segunda fue lo peor ya pasó. Es decir, son dos frases recurrentes que cuando le van mal en la política a la derecha, aparece el caso Nisman o aparece lo peor ya pasó. En principio creo que cuando el presidente dice lo peor ya pasó, es una definición del que no tiene respuestas. Porque la segunda frase contundente de su alocución ayer fue vamos a mantener y sostener el rumbo, lo que nos trajo hasta aquí. Y lo que nos trajo hasta aquí... Sí, el rumbo está escrito en piedra, dijo. El rumbo está escrito en piedra, exactamente, esa fue la definición. No va a cambiar nada. Bueno, lo que nos trajo hasta aquí son casi 150.000 empleos menos en la Argentina, 15.000 empresas menos, de las cuales el 98% son pymes de menos de 50 trabajadores, una tasa de préstamo para aquel que quiere invertir o producir de casi el 100%, entre el 85 y 100% la tasa de interés. Lo que nos trajo hasta aquí es a los jubilados golpeándole, el veto a las leyes que le sanciona el Congreso. Y creo que si lo que nos trajo hasta aquí es lo que está escrito en piedra y es lo que va a continuar, que la sociedad vaya pensando que esta situación se va a prolongar si no hay un cambio drástico y sustancial en la conformación del Congreso el 26, que le garantice a los sectores de la oposición tener mayoría en el Congreso para evitar este avance que ha tenido Milei sobre los sectores sociales de la Argentina. Sergio, cuando pensamos en el 2026, también da la sensación de que el 2026 queda lejos, ¿no? Frente a las fragilidades, las debilidades y la incertidumbre que hay. Vos conocés bien el mundo de los bancos, ¿no? El mercado ahí también inquieto. ¿Qué estás viendo en eso, en ese estado de día a día, con un gobierno a los guantazos, tratando de bancar que no se le vaya el dólar, en esa dinámica de aguantar hasta octubre para llegar? ¿Qué ves ahí? ¿Y cuál es la responsabilidad de la oposición en ese contexto? Yo veo con mucha preocupación porque creo que las medidas que ha tomado, y particularmente en materia financiera, tienen un impacto muy fuerte en materia de recesión en los próximos meses. Que vos hayas establecido con una supuesta inflación del 30% anual, que es la proyección que te dan las consultoras, el gobierno da menos, pero ponele que sea 30% anual y vos tenés una tasa de interés del 100%, decididamente nadie te va a tomar un crédito para producir. Esto va a tener un impacto. Esto viene a raíz de los encajes que puso el Banco Central en el 53%. O sea, va a enfriar más la economía, va a enfriar impactar la más en el economía. empleo. Esto tiene, yo lo veo con muchísima preocupación. No se trata solamente de pasar la elección para el gobierno, sino se trata del día después. El día después creo que hay que construirlo desde el Parlamento y desde aquellos que tengan una mirada de un país distinto al de Milei. Milei, si bien lo que quiso mostrar ayer como un cambio de rumbo que va a ser a partir del proceso electoral que se vivió el 7 de septiembre en Buenos Aires, es insuficiente, pero fue el primer golpazo que tuvo que lo hace recapacitar respecto a como no había plata, pero ahora hay. Ahora sí decís para el 2026 le voy a dar un 5% más a los jubilados, le voy a dar más al presupuesto universitario. En principio hay que decir que es mentirosa la cifra porque todo eso ya cayó ostensiblemente en el inicio del mandato y lo que te da es para recuperar parte de lo que te quitó. Pero quiere decir que hubo un cambio y ese cambio se lo da una victoria electoral que obtuvimos el 7 de septiembre y se lo da este armado de una nueva mayoría que se está gestando en el Congreso. Por eso yo le doy muchísima importancia a la elección del 26 de octubre. Creo que necesariamente tenemos que alcanzar... Mirá, si nosotros hubiéramos tenido 6 diputados nacionales más, no hubiera prosperado el veto de los jubilados. Nos faltaron 6 diputados para eso. Por eso es necesario que en la provincia de Buenos Aires, que se eligen una cantidad de diputados importante,
Fuerza Patria obtenga un resultado importante para que incremente esos 15 diputados que tienen que renovar ahora y poder tener 6 más, entre otras cosas, para que no pueda prosperar un veto cuando perjudica a los sectores más desprotegidos. Te quiero preguntar, ahora voy a la elección y a la campaña también, pensando en lo que viene, pero viste que hay sectores que son un poco ansiosos, ¿no? Sí. Sectores del poder económico, del establishment, que... La foto del Teatro Colón del otro día. Esperar las elecciones es para otros, ¿no? Ellos mueven antes, ¿no? ¿Ves ahí algún esquema de movimientos en algún sector del establishment pensando en que al gobierno del horizonte se le acercó y que están construyendo una alternativa al margen de lo que suceda electoralmente? Qué buena pregunta, me encantó. Sí, yo lo veo a eso. Cuando se dan cuenta que el experimento libertario no está funcionando en la medida en que el poder económico desearía, o el establishment desearía, porque empieza a tener ruidos con el dólar, empieza a tener ruidos en la sociedad, empieza a tener ruidos con actos de corrupción, ¿qué decidieron? Buscar una opción moderada. Por eso yo le digo a la sociedad que trate de no confundirse y que analice las propuestas. En la provincia de Buenos Aires ganó una propuesta absolutamente refractaria de las políticas de Milei y opositora a las políticas de Milei. Y lo que el poder económico te está haciendo es con esa foto, con esa franja del medio, con los gobernadores, estos 4 o 5 gobernadores, más Schiaretti, es confundir a la sociedad. Me salió mal el experimento libertario, pero tengo esto. Mira, había una definición de alguien que tengo un profundo rechazo por ella, que es Margaret Thatcher. Pero Margaret Thatcher, cuando se retira de la actividad política, alguien le pregunta respecto a qué tenía para aportar respecto a la relación con sus enemigos. Y dijo que cada vez se nos parezcan más a nosotros. Creo que ese espacio del medio lo que está buscando es reflejar que cada vez se parezca más al establishment y está alejado de lo que votó la sociedad el día 7. Por eso creo que sí están tratando de gestarlo y le pido a la sociedad que si el día 7 votó por políticas contrarias a la política de Milei, sostenga ese criterio y no se deje confundir con esta opción. ¿Qué ofrece el peronismo en ese camino, en ese esquema? ¿Cuál es la alternativa que ofrece hoy el peronismo? Bueno, en principio, haber conservado la unidad me parece un valor importante porque nos ha permitido estar competitivos electoralmente. Y creo que en la construcción de un programa de gobierno, inexcusablemente tiene que estar una reactivación de la industria nacional que se ha visto tan perjudicada por una apertura de importaciones tan abierta como la que ha hecho este gobierno, que tiene acumulado containers y containers en Ezeiza de productos de tantas cosas que ingresan. Creo que tiene que haber una reconstrucción inmediata de la industria nacional, tiene que haber una atención muy rápida de la situación de emergencia que tienen las universidades para no perder las universidades públicas como un bastión de igualdad de oportunidades para los jóvenes. Y creo que claramente que en lo social hay que recuperar una política que priorice que los argentinos no pasen hambre y que a su vez tenga la posibilidad en el tema previsional de incrementar los haberes jubilatorios. ¿Cuál es la lectura del triunfo del peronismo el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires? La lectura es que la unidad, esta posibilidad que tuvimos de trabajar una lista que no se dividiera, sirvió y la gente lo reconoció con el voto y además reconoció la gestión de gobierno. No fue solamente un voto defensivo, es frenen a Milei. Esto sí, la sociedad lo está pidiendo, lo está reclamando y por eso vota. Pero también es un reconocimiento de gestión de que se hizo una gestión distinta a la de Milei. Porque ahí también hay un riesgo en la lectura de esos resultados de creer que la sociedad está yendo a pedir peronismo de rodillas, ¿no? Y uno observa los números y el desempeño del peronismo fue bueno. En comparación con elecciones incluso anteriores, números similares, lo que hubo un derrumbe de la figura de Milei, de quienes confiaron en el proyecto del presidente y demás. Hay todavía un sector de la sociedad que tiene la memoria de lo que fue el último gobierno del Frente de Todos, que también todavía tiene dudas con el peronismo, que ya se desenganchó o se desentendió, o se desencantó de Milei, pero que todavía no está yendo a buscar al peronismo como alternativa. ¿Cuál es el mensaje para esos sectores que también recuerdan que el peronismo en el gobierno no dejó una buena experiencia? Bueno, en principio comparto tu análisis. Creo que la política no tiene una definición de este voto tiene una fidelidad permanente con el espacio de Unión por la Patria. Creo que hay un piso alto de Unión por la Patria, que no lo tiene ningún otro partido, pero también creo que necesita el concurso de un votante que se ha sentido defraudado.
El tema es cómo nosotros, a través de lo que te decía recién, recuperando la industria... Los volvés a convocar. Los volvés a convocar. Acá el gran tema es que la sociedad se sintió defraudada el día 7 con el gobierno de Milei. ¿Por qué? Y porque Milei le ofreció un contrato moral a la sociedad, no le ofreció un contrato social. El contrato social es qué vas a hacer en materia de jubilado, qué vas a hacer con los trabajadores, qué vas a hacer con la escuela pública, la salud pública. Es un contrato social. Él, a partir del antiperonismo que logró generar gran parte de este sector de la derecha, lo que le propuso un contrato moral que él mismo vulneró cuando empiezan a aparecer hechos de corrupción. Que te cobran una entrevista, que te cobran una selfie, que te cobran un tuit, que está lo del caso Andis que se está, sí. El Andis que se está investigando, lo del caso Libra. Es una sociedad que fue detrás de un concepto moral que ha sido vulnerado por la propia estructura del gobierno con Milei a la cabeza. Sergio, te pregunto ahora por la actividad parlamentaria y las urgencias de la semana, digamos. ¿Están los números mañana para ratificar el proyecto de ley de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría? Yo tengo la expectativa que sí. Creo que si los que votamos por esa ley seguimos votando, deberían estar los números, salvo que alguien traicione. ¿Eso puede pasar? ¿Alguien que haya cambiado de opinión tan rápidamente? Y mirá, consiguieron algunas veces votos insospechados en momentos insospechados y lo dieron, pero quedaron muy expuestos. Creo que hoy quedar expuesto con el presupuesto universitario, quedar expuesto con el Garrahan, tiene muchísimo costo político para aquellos que quieran pegar ese salto al vacío. Me parece que ya nadie quiere estar cerca de un gobierno que está defraudando tanto, porque rápidamente, como vos decís, la imagen se desploma del presidente y su gestión de gobierno se desploma, porque está demostrando ineficiencia en la gestión de gobierno. Ayer yo lo escuchaba, otra de las frases célebres del discurso de ayer fue: acá se cambiaba el cocinero y lo que había que cambiar es la receta, dijo, ¿no? Cuando habló del tema económico. Bueno, maestro, no se trata de cambiar el cocinero y la receta. Se trata que estás haciendo la comida con alimentos vencidos, porque es más menemismo, es más privatización, es más apertura de la industria para que se perjudique la industria nacional. Bueno, eso no sé quién lo quiere acompañar en una provincia para después pagar los costos políticos. Sergio, está en un proceso de elección y de renovación de autoridades la CGT. ¿Cuál es tu postura frente a eso? ¿Qué pensás que puede salir de ahí? La CGT tiene que tomar nota, los dirigentes que estamos en la CGT, tienen que tomar nota de lo mismo que acabo de decir con respecto al resultado electoral y la política. En la provincia de Buenos Aires, triunfo que festejamos todos, fue un triunfo contundente y categórico en contra de las políticas de Milei y no a favor de un diálogo que signifique seguir resignando más cosas en la sociedad. Yo creo que esa tiene que ser la mirada que tiene que tener la nueva conducción de la CGT, que la ciudadanía se ha expresado en contra de las políticas de Milei. No se expresó para que en un acuerdo para que haya mesa de diálogo. Esas mesas de diálogo. Claro. Yo no tengo problema con las mesas de diálogo. Es que va en qué contexto se da la mesa de diálogo y para qué. Y qué vas a hablar en la mesa de diálogo. Claro. Si vos en un contexto de confrontación vas y te sentás en una mesa de diálogo para decir, mirá, tenés que cambiar esto, esto y esto, porque esto así no va y perjudica al sector que yo represento, al sujeto político que represento, no tengo problema que te sentés en esa mesa. Ahora, si vos te sentás en una mesa donde te van a proponer reforma laboral a la baja, donde te van a decir, mira, el programa económico no se toca, ¿y qué haces en esa mesa de diálogo? Este es el tema. Creo que lo primero que tiene que hacer la CGT es hacer una interpretación del resultado electoral, y ese resultado electoral fue contundente. O sea, ¿te imaginás o debería suceder, según esto que estás diciendo, a partir de la renovación de autoridades, una CGT más activa? Vos me preguntaste mi opinión, sí. Mi opinión debería ser esa. Una CGT más combativa. Exactamente. Después estará y surgirá el debate, y también creo que es un error seguir buscando un triunvirato para acomodar sectores y que estemos todos equilibrados. La CGT ya tuvo ese periodo de transición. Este sería el tercer periodo de transición de poner un triunvirato. Para mí tiene que tener un secretario general único. ¿Proponés a alguien? No. Sería adelantarnos en una discusión. ¿Pero existe hoy una persona en el mundo sindical que pueda contener todos los espacios, todas las corrientes, todas las posturas dentro del movimiento obrero? Nunca va a existir alguien que logre ese consenso, pero el consenso lo va generando a partir de la gestión y a partir de la representatividad que te da la gente. Ubaldini venía de un sindicato chico y sin embargo fue uno de los líderes sindicales más grandes que tuvo la Argentina. Y sin embargo venía de un sindicato chico. Entonces, bueno, creo que
Cualquier compañero que tenga claras las ideas, por eso siempre he sostenido que tiene que tener un programa la CGT, porque hasta es más fácil decir quién nos conduce en la CGT y es más fácil decir por qué apoyamos determinado partido político en las elecciones. Sergio, ¿cómo están los bancos? Porque te sentás ahí a negociar paritarias. Sí, venimos de firmar la semana pasada el acuerdo salarial nuestro. ¿Cómo firmaron? Firmamos con el 1,9, que fue la inflación del mes anterior, y retroactivo al mes que fue la inflación. ¿Cómo ves al sistema financiero, los bancos, los dueños de los bancos? En esas negociaciones, imagino tener conversaciones, deben ser tensas, pero también... preocupados los veo. Quiero saber cómo están los dueños de los bancos en la Argentina de Milei. Los veo preocupados a partir de las medidas que tomó el Banco Central de establecer un encaje del 53%. Vos tomás 100 pesos de depósito y podés prestar 47. Pero sin embargo la tasa que vos le pagás al cliente es sobre los 100 pesos. Entonces quiere decir que vos arrancás con un piso de tasa de 80 puntos más o menos si estás pagando 40 de plazo fijo de lo que sea la inversión. Y después a eso le tenés que cargar los gastos de administración y le tenés que cargar el presumible quebranto por incobrabilidad, que si tomás la secuencia del último año ha crecido ostensiblemente. Que estén preocupados es un panorama. Que estén activos en encontrar una alternativa es otro, ¿no? Porque siempre se dice, en la Argentina vos te podés pelear con un montón de sectores, pero cuando te peleas con los bancos... Sí, yo no limitaría ese poder del establishment que está bien graficado en tus palabras solamente a los bancos. No, claro. Vos tenés sectores poderosos dentro de AEA, tenés sectores poderosos en los bancos, y bueno, y tenés sectores poderosos no por la envergadura de sus empresas, sino por la presión internacional en la Asociación Norteamericana Argentina de Negocios. Sí. Así como que los presidentes tienen que ir a rendirle pleitesías ahí en lugar de rendirle pleitesías al pueblo. Yo veo que hoy el sistema financiero tiene la dificultad de que no está pudiendo ser el engranaje necesario para generar un sector productivo en la Argentina, producto de las tasas, por ejemplo. Y también veo una competencia desleal que se da a través de la fintech o la gran big tech que hay en la Argentina, que es Mercado Libre, cuando juega con una cancha no pareja y desequilibrada porque no tiene costos de regulación, no tiene costos de previsiones que tienen que tener de encajes mínimos y demás que tienen que tener los bancos y que además en algunos casos también tienen beneficio impositivo. Creo que esto está haciendo que esté el sistema financiero preocupado y por lo que uno ve en los medios y puede charlar sin entrar en una infidencia, también los veo ocupados porque están discutiendo con el Banco Central estas cosas. Por último, está el dólar 1.480 a esta hora. El riesgo país arriba de 1.140 puntos y cada día son como un round por día del gobierno con el mercado. ¿Qué ves en esa dinámica? ¿Te preocupa? ¿Es parte de un panorama que no necesariamente vaya a derivar en una crisis final o institucional? ¿Qué ves ahí? Porque es complejo. El día a día de un gobierno a los guantes ahí con el mercado, sobre todo cuando es un gobierno pro mercado. No, es como, empezás a ver el riesgo país, empezás a ver los dólares, empezás a ver estas cosas que además en la sensibilidad... intervención de economía liquidando dólares. ¿Qué ves ahí? ¿Qué estás viendo en esa lógica del día a día? Yo creo que estamos en la antesala de una nueva decepción de los argentinos, si es que algunos argentinos supuestamente le van a creer a Milei y le van a creer en su presupuesto. Si vos miras el presupuesto, calculan y estiman un dólar en 1.400 y pico para el 2026. Ya te lo consumiste, flaco, entonces, porque estás en 1.480 ya hoy. Sí, la proyección del dólar para fin de 2027 es menor a lo que ya está el dólar hoy. Claro. Sí. Decime cómo. No entiendo. Salvo que baje mucho. No existe una generación de dólares porque llovieron dólares. Las tenés que generar a partir de que vos seas competitivo en el mundo y que puedas traer dólares producto de las exportaciones que hacés. Importaciones, entonces se vuelve difícil sostener un valor del dólar cuando no vas a tener ingreso de dólares y tenés vencimientos que te van a terminar consumiendo los dólares que tenés, además del famoso si está en precio compra campeón y salieron y compraron, si van a seguir comprando, los campeones compraron y van a seguir comprando. Pero ahí insisto con esto y vuelvo y ya te libero porque sé que estás con muchas reuniones, campaña y demás, pero el estado de fragilidad del gobierno está sobre la mesa, ¿no? Y hay conversaciones alrededor de eso. Ideas, ¿no? Algunas ya se publican en algunos medios, otras son conversaciones más en off, en reuniones. Esta idea de no está claro qué va a pasar con el gobierno, ¿no? Y ahí escenarios que se abren, muy inciertos, ¿no? Historias que ya conocemos en la Argentina y demás. ¿Qué pensás? Un terreno farragoso ese, pero quiero ser claro
y decir que yo creo en la democracia y creo en los procesos políticos y que terminen esos procesos políticos en los tiempos democráticos que corresponden. Sí creo que el Parlamento, con una mayoría importante que tenga un pensamiento distinto a las medidas que está tomando el presidente de la Nación, puede ayudar a encaminar la situación para que este proceso democrático culmine habitualmente como tiene que creer. Yo no veo en riesgo la democracia, ni veo que haya posibilidades de ninguna de esas cosas que salen en algunos diarios, que proponen algunos, comillas, notables periodistas que hacen editoriales los domingos en diarios importantes de la Argentina. Creo que el Congreso puede ayudar a partir de sus mayorías a corregir estas definiciones y ojalá el presidente interprete que el camino que ha tomado es equivocado. Y como sé que el tiempo es exiguo, yo te quiero pedir que me permitas decir algo. Me preocupa el nivel de violencia al que llevó el presidente de la Nación y sus acólitos a la sociedad argentina y que ahora pretendan victimizarse porque son producto, lamentablemente, de hechos de violencia. La violencia es mala en todos los aspectos y a mí me parece no solo de mal gusto, sino me parece de una cobardía absoluta que el primer magistrado de la Argentina, que es el presidente de la Nación, esté a los gritos pidiendo que le pongan el último clavo, que saquen al pingüino del cajón o que pongan el último clavo al kirchnerismo. En ambas cosas se relaciona con la muerte. Y nosotros tuvimos a Cristina Fernández de Kirchner, que está presa y que es inocente y está proscripta, la tuvimos a tiro de un par de balazos que le tiraron y que no salieron. Entonces me parece una gravedad inusitada, de una falta de respeto y de una cobardía absoluta que el presidente de la Nación esté gestando este tipo de políticas violentas, porque después, cuando se le vuelven en contra, pareciera ser que los violentos son del otro lado. Es la reacción de personas que se sienten afectadas, que no comparto. Vuelvo a decir, para mí no hay hechos de violencia que se justifiquen de un lado y del otro, pero creo que cuando alguien tiene una responsabilidad tan importante como ser presidente de la Nación, no puede estar a los gritos de ponerle el último clavo al cajón y no puede estar a los gritos que saquen al pingüino del cajón porque es un hecho cobarde y lo repudio. Sergio Palazzo, candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, secretario general de la bancaria. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Sergio Palazzo en la mañana de Gelatina.